Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días que nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Y estamos reflexionando sobre el Levítico, estamos en el capítulo 24. A través de estas revelaciones, a través del autor sagrado, toda una comunidad, toda una tradición que va caminando. Sobre la cuestión de la tradición, la eclesia, iglesia, atuasú, alleva. Entonces, el punto clave de nuestra reflexión. En síntesis, la palabra de Dios, toda la Biblia, hay un libro mágico. Hoy Purujacha muchas veces protestante, si usted quiere la palabra de Dios, mire aquello, como si fuese una cosa mágica. No, hay magia. Esto es tradición, esta es una comunidad, este es un cajal que se reúne, que reflexiona seriamente sobre la palabra de Dios, o mejor dicho, reflexiona seriamente sobre su propia vida. Y reflexionando sobre su propia vida, teniendo en cuenta que hay algo más, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos simplemente en nuestra vida de todos los días, ¿verdad?, en lo cotidiano. Y entonces se mira lo trascendente y se dice, ¿cuál es el sentido de todo mi caminar? ¿Cuál es el sentido de mi propia existencia? Entonces, eso es el discernimiento, queridos hermanos, y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Qué interesante. Es la reflexión de un pueblo, es la reflexión entonces de una comunidad que se mete en serio, profundamente, por donde venían de Yara. Entonces, aquí sobre la tierra, con mis hermanos, con los demás. Y bueno, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos la Biblia. Entonces no es simplemente agarrar la Biblia y estar regalando por ahí y decir, bueno, no. Aquí es entonces también dejarse guiar, porque hay profundidades muy grandes aquí en la reflexión, ¿verdad?, teológica que se nos está presentando en este libro sagrado. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo en este capítulo 24. Nosotros aquí estamos hablando sobre las reglas, sobre el tabernáculo, y también habíamos mirado un poco ese caso de blasfemia. Vamos a profundizar un poco más sobre esta cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de blasfemia, que comienza en el versículo 10 del capítulo 24. Entre los israelitas apareció un hombre cuya madre era israelita y su padre egipcio. Al suscitarse una pelea entre este último y un israelita, el hijo de la israelita blasfemó contra el nombre, pronunciando una maldición. Abella Enojina blasfemó contra el nombre Hashem, y en Bella hebreo, Bella Biblia en Haisha, Hashem. Shen quiere decir nombre, ¿verdad? Y por eso es que la traducción aquí te hace en una forma directa, ¿verdad? Hashem, el nombre de Dios. Bueno, pero aquí dice blasfemó entonces contra Dios. Blasfemar contra Dios significa justamente que venían de Yara, y venían de Yara. Lo contrario de blasfemar sería bendecir, ¿verdad?, el nombre de Dios. Bendición, decir bien de Dios, hablar bien de Dios, y que Dios habla bien también de nosotros como consecuencia.
Es interesante porque si ahí la haya vea bendecir la hoga cuera lleva peaje normalmente a explicar la hoga vea lleva a la gente. Bendición, upeago ugina de dos palabras, dos palabritas, entonces una palabra compuesta formada bien, decir bien, peñan de yara o mae peñan de recobe o ya y por ahí te digo que las recobe en el sentido de un compromiso, ¿verdad?, con el Señor. Pero ese compromiso con el Señor quiere decir ese compromiso de vida contigo mismo, con los demás, ¿verdad?, con quién estás viviendo, con quién te estás proyectando en ese camino de tu propia vida. Y esto es interesante, esto es importante. Entonces, queridos hermanos, aquí entonces en este versículo cuando está diciendo que blasfemó contra el nombre de Dios, pronunciando una maldición, nos habla de un alejamiento absolutamente, porque no hay cuase vejina para beber, telando y cuase y peñan de yara ni ewi. Entonces dice, lo llevaron ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, y era de la tribu de Dan. Y el hombre fue puesto bajo custodia, hasta tanto se pudiera tomar una decisión en virtud de un oráculo del Señor. O sea, eso es el discernimiento, es una forma de decir, es un género literario. Como México hay bajo discernimiento, hindú y cuajina, oye moya en actitud de oración, y upea con la dicen, o hindú hanguaisha, o esa hanguaisha, va a peñan de yara y shubecuera, amba ella va a cuadro y tuana, pues una vez en de ella puras, ya ponte malas cosas, no. Camino, con calma, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer como comunidad, respondiendo justamente a lo que el Señor nos pide. El Señor, entonces aquí, viste, ya viene la respuesta del Señor. Saca al blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Luego di a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que pronuncia una blasfemia contra el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la comunidad deberá matarlo a pedradas, sea extranjero o nativo. Si pronuncia una blasfemia contra el nombre, contra Hashem, contra Dios, será castigado con la muerte. Entonces fíjense, el castigo de la blasfemia es la muerte, nos dice en este capítulo 24, del versículo 10 hasta el versículo 16. Estos versículos que son verdaderamente fuertes, ¿verdad? Pero en realidad para nosotros, ¿qué significaría o qué significa esta palabra de Dios, esta reflexión? En varias oportunidades nosotros ya reflexionamos y entramos un poquitito más profundamente para mirar un poco lo que ellos querían significar o lo que significaba verdaderamente esto. ¿Será que esto ellos lo realizaban así al pie de la letra como está escrito? Evidentemente que no, ¿verdad? Aquí lo que está significando dentro del género literario es la peligrosidad, digamos, de esta manera, ¿verdad?, de lo que significa verdaderamente el dejar de lado a Dios, de nuestra propia comunidad y de nuestra propia vida. Blasfemar contra Dios o maldecir, ¿viste? La palabra maldecir tal vez nosotros podemos entender mejor, ¿verdad?, que la palabra blasfemar, pero este significado es interesante porque es lo contrario del bien decir, decíamos, ¿verdad? Hablar bien de Dios. Quiere decir que con el maldecir estamos hablando mal de Dios, pero no simplemente con nuestras palabras, con nuestra boca, sino que el maldecir quiere decir decimos mal de nosotros mismos, decimos mal de Dios, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma entonces de hacer lo que nosotros queremos, y entonces estamos blasfemando, maldiciendo a Dios. No nos realizamos como personas y no realizamos ese proyecto de salvación. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad,
electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando de este capítulo 24 sobre la blasfemia principalmente, ¿verdad? Lo que significa. Estamos en un caso de blasfemia, ¿verdad? Que va del 10 hasta el 23. Está el delito de blasfemia, que tiene una fórmula introductoria en el 13, y luego ya vendrá la ley del talión, que está aplicada a lesiones físicas, y luego a la ejecución, ¿verdad?, de esa persona que ha blasfemado. Esto es entonces, por lo menos, lo que nos presenta así este capítulo 24. Bueno, veremos un poco lo que hemos leído, haciendo una parte interesante de este capítulo 24, ¿verdad?, del 10 al 16, en estos versículos sobre la blasfemia. Este versículo entra así de una forma abrupta, es decir, ñañemonguetajinaguri de otra cosa. Sin embargo, sin ninguna fórmula introductoria de por imbaebe, hoy Quente presenta un caso de blasfemia, supuestamente real por los datos y nombres también citados, o sea, una cosa real, sucedida, que es hijo de, y entonces así te va diciendo todo. El hijo de los israelitas, pronunciando la maldición. Su madre dice, viste que te forma en una forma muy realista, ¿verdad? Se llamaba Selomit, hija de Dibrí, y era de la tribu de Dan. O sea, todos los datos te está dando, te está mostrando. Ahora, el episodio se ha introducido por el redactor de la ley de la santidad para justificar y fijar la conducta y norma a seguir en casos semejantes. Esto es muy importante, porque nosotros estábamos aquí entonces hablando durante todos estos capítulos sobre la cuestión de la ley de la santidad. Es decir, la ley de la santidad que se resume o se centra en la cuestión del seguimiento del Señor, en el seguimiento de Yahvé. Es esa comunidad que se pone en esa actitud, bueno, peñan de Yara, va el hipotaba, lleva, va el hipotaba y coche hewi en síntesis, porque encontrarnos con Dios, seguir al Señor, en realidad es saber quién soy yo, qué es lo que Dios quiere de mí.
en la medida en que nosotros sabemos quién es Dios, vamos descubriendo la bondad infinita de un Dios que nos ha creado, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos acompaña, que nos da, ¿verdad? Yo no diría que nos da reglas, pero nosotros sí entendemos de esta manera, porque necesitamos un camino, ¿verdad? Necesitamos guía. Es como decir los rieles del tren. Es como entender, la mandamiento cuera, ya entiende, Haisha y Nayepa, Morubi Payaguatana, descarrilaron de seno, de ese carril, de esas vías que te conducen hacia una meta. En este caso sería tu propia realización como persona y sobre todo como comunidad, porque el judaísmo insiste mucho, ¿verdad?, en el aspecto comunitario. Y bueno, todas estas cositas nos dan a entender que dentro de la ley de la santidad, el redactor necesita justificar y fijar la conducta y la norma que se debe seguir, sobre todo en los casos que nosotros aquí le estamos llamando los casos de blasfemia. A blasfemia entonces, que viene esa palabra maldecir. Y viste que ahí cuando nosotros decimos ya eso, entonces entonces nosotros seguimos no lo que el Señor nos está proponiendo, sino que estamos siguiendo según nuestros antojos e inventamos nuestra propia religión, inventamos nuestra propia iglesia, inventamos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces también las personas, sobre todo estas sectas, que inventan su propia religión de cierta manera, pero también en síntesis es para aprovecharse muchas veces, ¿verdad? Incluso en cuestión económica, cuestión del bolsillo, ya vea. Entonces, aquí lo que están protagonizando son dos hombres, ¿verdad? Uno israelita y el otro hijo, ¿verdad?, de una israelita y el otro de un egipcio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto de que este es egipcio y este es israelita? Entonces tiene que haber algo, ¿verdad? Entonces esto nos llama la atención. ¿Será que Israel de nuevo ya está confrontándose con Egipto como nación? Y posiblemente no, ¿verdad? O sea, como nación hasta sería imposible para Israel confrontarse con Egipto en cuanto a armamento, esas cosas. Pensaban en ese aspecto. Porque este es un libro teológico, ¿verdad? Y entonces detrás de esto hay algo más que le interesa al autor sagrado. Al autor sagrado le está interesando las influencias, es decir, las influencias que pueden venir o que están entrando. Los israelitas están asumiendo ciertas costumbres, ciertas maneras de vivir. ¿De quién? Y de una cultura foránea, de una cultura extranjera. Entonces, extrañas doctrinas en Haisha, ¿verdad? La carta de Santiago, eso ya en el Nuevo Testamento, y así la carta de Juan también. Extrañas doctrinas, es decir, ¿verdad? En el sentido de que están inventando cosas o están mal interpretando directamente la palabra de Dios, están mal interpretando lo que verdaderamente como mensaje nos está queriendo transmitir la palabra de Dios o esa comunidad. En síntesis, porque esta vez o mañana la interés va para la hipotada, entonces a forzar mañana de yarañe, pero de acuerdo a mi conveniencia. Algunas veces comía hoy coñan de reje, me han gota hoy de la coñan de reje, lleva porque de cuay, entonces ya le hayan de ñaimo a pecheite ya le hay ya de entender. Entonces y ponerla ya le lleva, pero entonces hay que dejarse guiar. Y entonces ya a través de estos cursos bíblicos ya cuando poner mis anguayas va la ñande yara y señande a mí entonces ya venían de yarañe que un ciego no guíe a otro ciego. No puede luego guiar un ciego a otro ciego. Había con la ñande ya en bojera yo estaba hoy en bojera yo ya. O sea la itaúda diga tú y la oía otro no y cuaya veía lleva porque moco y vea o hasta en un pozo de la palabra de Dios. Es decir, estamos siempre en la oscuridad, o si no la y vivo vea gato, entonces ya aprovecha las avisares, ¿verdad? Y sobre todo, como estábamos diciendo, muchas veces en el sentido del diezmo, en el sentido económico, siempre humía
Miara pecuerila ya. Entonces, cuando uno no está formado, cuando uno no conoce bien la realidad, cree lo que el otro le está diciendo, ¿verdad? Porque todos somos también personas abiertas y personas que escuchamos a la gente, ¿verdad? Pero por eso está la necesidad de una buena formación. Y esa es una buena formación bíblica. Si nosotros tuviésemos una buena formación bíblica, entonces no caeríamos en manos así de estos pastores así tan quilel, ¿verdad? Tan superficiales que solamente por leer así, por llamar un poquitito a una lectura piensan que ya están haciendo y que conocemos la Biblia. No, eso no es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es ir entonces a un sentido bien profundo de una comunidad, de una iglesia justamente, que responde, decíamos, a unas controversias y que responde a la necesidad de la gente, a la necesidad profunda, ¿verdad?, de lo que significa ese relacionamiento de Dios con el hombre. Y normalmente cuando llegamos a la profundidad de ese relacionamiento entre Dios y el hombre, llegamos a descubrir el sentido de la propia vida, el sentido de nuestra propia existencia. Entonces, estábamos diciendo que justamente lo contrario a kilel es kabod. Kabod en hebreo que significa pesado, en el sentido de honor, de gloria. A Dios se le llama constantemente el kabod, ¿verdad? El kabod de Dios. Y de aquí entonces el significado también de maldecir, decir mal, maldecir. Al maldecir, el sujeto viola el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando está maldiciendo, ahí está, ¿viste? Toma el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros maldecimos a Dios. Pero atención, ya dije hace rato, maldecir a Dios no significa simplemente de neñe erupide lleva, porque vos dijiste una palabra, porque fuiste grosero, fuiste un blasfemo, decimos nosotros, ¿verdad? Da ei upear en tejina, landereñe momombo y peñan de yarao. Sino que aquí el maldecir apunta a mucho más. El maldecir significa justamente que uno va detrás de otras cosas también. O sea, yo digo mal de Dios cuando no estoy haciendo y no estoy cumpliendo aquellas propuestas de salvación de ese camino que el Señor me está ofreciendo. Vean, viene a la maldecir. Vean entonces la ñaneñe erey, ¿verdad? Por ejemplo, nos metemos en situaciones, por ejemplo, de magias. Estamos yo acá a la religión y a Dios como una cuestión mágica. Será certeza, entonces yo como una cuestión mágica, lleva solamente porque estoy pensando en un aspecto mágico, como que la religión fuese una magia, ¿verdad? Está bien la tendencia del hombre, ¿verdad?, ante aquello que nosotros entendemos y le damos ese significado de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Hasta aquí llegó mi capacidad de Jehová. Entero betea, entero betea. Nadie de nosotros, hay más de 150, 200 años de Iguay, pero nadie, yo por lo menos no conozco. Hasta ahora por lo menos no he visto ninguno de 200 años por ahí. Bueno, pero es una forma de decir, ¿verdad? Pero esto significa que uno cuando va detrás de la religión simplemente por una cuestión mágica, es como que está pidiendo peras al olmo, decimos. No puede dar. Entonces, el kabod, el ser profundo, el entrar dentro de nosotros mismos, aquí tiene ese significado contrario a la superficialidad, contrario a aquello que en síntesis viene a ser despreciable, insignificante. Es entrar dentro de tu propio yo. Es entrar dentro de aquello que Dios verdaderamente nos pide a cada uno de nosotros para poder realizarnos como persona. Para eso ñande ya realizada como persona. Si ñande hoy na ya igual más ñande ni va evala ya usea ya hay ñande ayer. No. Aquí el Señor se nos pone bien delante y nos dice, "Pe alandera pena. Pe alandera pena. A pe andere ya pota peis." Y esto nosotros entendemos muchas veces que nos equivocamos y tenemos que admitirlo. Porque unas veces nosotros vamos detrás de la religión, detrás del Señor, como si fuese una cosa mágica. Por eso yo insisto mucho, entonces atención, porque con mucha facilidad hay muchos que usan de la religión como una religión mágica. Venga aquí a nuestra iglesia porque aquí Dios le va a curar esto, Dios le va a curar aquello, este es el milagro que Dios tiene para usted. Bueno,
Está bien, pero otro es el milagro que verdaderamente Dios realiza en nuestra vida. No tomemos la religión como una cuestión mágica. Y esto lo tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Porque si no después, claro, cuando nosotros vemos que la gente utiliza como una cuestión mágica y como un llamado simplemente por el temor, ¿verdad?, a través de estas cosas, entonces nosotros estamos desvirtuando lo que verdaderamente es nuestra naturaleza humana dentro del aspecto religioso. Entonces, queridos hermanos, seguiremos reflexionando más sobre este aspecto tan importante en los siguientes programas. Por hoy nos despedimos, volvemos mañana. Que el Señor descienda sobre ustedes, les dé su paz, les dé sobre todo ese cabot, como decíamos, la profundidad en seguir, en escuchar y en entender la palabra del Señor y sobre todo de ponerlo en práctica, vivirlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volveremos la próxima con más Ñande Yarañé. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado.
con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos en nuestro programa Ñande Yara Ñeñe Monguetajina, Llevamba Epa Peñande Yara, y cual case Ñandebe, Apeñande Ña Moñe Penuo, con Ñande programa, siempre Ñande Yerure, Peñande Yara, y Gato Juan, Ñande Obasa, allí cual ponamba Epa y Ñande Jamoto para Ñande Yaguatabana. Es el camino de Dios. Bueno, ahora nosotros hablábamos de una decisión recién con respecto de todo lo que significa este seguimiento de Jesús, este seguimiento del Señor. Estamos en el Antiguo Testamento, por lo tanto aquí la palabra clave es siempre Dios mismo. Ahora, consultado Yahvé, Moisés pronuncia la sentencia de muerte. Aquí entonces después dice, porque dice, y el hombre fue puesto bajo custodia. Puesto bajo custodia, quiere decir, todo este género literario te está diciendo que dentro de una comunidad siempre hay alguno que está blasfemando. Pero blasfemando quiere decir aquella persona dentro de nuestra comunidad que se separa de Dios. Significa aquella persona que no quiere saber nada de Dios. Significa aquella persona que está viviendo, decíamos, de acuerdo a sus criterios y de acuerdo a lo que él piensa, ¿verdad? De acuerdo a lo que le gusta. Y no pone en primer lugar ese aspecto profundo de esa comunión, de lo que significa la comunidad, en donde nosotros encontramos la presencia de Dios que nos llama a vivir profundamente. Nosotros explicábamos tantas veces ya, pero vuelvo a insistir porque esto tiene que entrar. Que el judaísmo y por ende después el cristianismo siempre tuvo como centro y fundamento, ¿verdad?, de todo un proceso de reflexión y de discernimiento de acuerdo al Señor. ¿Desde dónde? Viene desde la comunidad que hemos insistido tanto. Nuestros valores siempre apuntan hacia la comunidad. Yo por eso les decía, ¿verdad?, que mi misma conversión, ¿por qué yo me convierto? Yo, Víctor Luis Cabañas, porque justamente mis malas acciones o mi forma mala de vivir, yo en forma mala estoy viviendo. La gente puede decir, no, o llega tú a decir, no, soy yo y a vos qué te importa. No, porque nosotros estamos influenciando a nuestra propia comunidad y estamos haciendo pasar mal a nuestra comunidad. Nosotros entonces estamos haciendo sufrir a nuestra comunidad, como dice, ¿se acuerdan San Pablo también en el capítulo 12? Espectacular, cuando hace esa comparación con el cuerpo, ¿verdad? La iglesia dice, nosotros, la iglesia es como ese cuerpo que tiene un ojo, una oreja, un oído, una boca, un diente, una mano, un pie, lo que sea. Y cada uno tiene una misión y función específica dentro del cuerpo. En la iglesia, donde nosotros entendemos que cada uno, si dice, te duele un dedito aunque sea un dedito te duele, es el cuerpo el que sufre, No, pero me duele solo mi diente. Diga, tú diré que hace nene hemos hecho alcohol, uso de perfume, entonces arejonan la dentista, ¿viste? Pero, queridos hermanos, esto es así una cuestión de comparación espectacular, ¿verdad?, que nos da la palabra del Señor y nos hace entender que nosotros somos comunidad antes que nada. No somos cuatijaños.
A pesar de que nuestro mundo actualmente insiste mucho, vos, de. Y por eso que después viste que vienen todos los problemas dentro de una sociedad y dentro de una comunidad. Por ejemplo, todas estas cuestiones de género, es la cuestión de género. Apenas andamos sufriendo lo de te, veo cuando hay que ver y no sé, te ya se con ese, te ya hoy que yagua. Hasta perros, animales podemos ser ahora. Vos hoy podés amanecer queriendo ser gato, porque te gusta, vos sos gato. Antes yo era mujer y ahora yo quiero ser hombre. Y ahora yo, no, que esto que quiero. En fin. Eso es desvirtuar verdaderamente, ¿verdad? O sea, el plan de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad. Y ahí comienzan los sufrimientos, porque entonces cuando yo comienzo a desvirtuar, cuando yo comienzo a vivir mal, entonces afectamos también a los miembros de nuestra comunidad, a los miembros de nuestra propia sociedad. Entonces es como decir, más ese yo voy a la naranja, en bolsa yo voy a 100, vas a la carreta, Concepción me se mandó. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, 100, 200 naranjas o lo que sea, y vos sabes, ¿verdad? Pero pues, ¿sabes qué? Lo primero que mi mamá me decía, bueno, es el cuago paiteño, a veces me voy, areñe, brutal, ella, 1 a 1 de mañana, de naranja. Ahora no la ituyúa, enseguida de nos está veo cabe, allá ella te catupa y purú te na pea, ñamomboana, la ituyúa. Porque una vez pues dentro viene algunos, ¿verdad? Que no está tan bien. Amana vigo pea allá pues. Allá pota pea porque pe y tuyu a pe un botuyu paiteta o mi otro. Qué interesante. Pe y tuyu a no bebe, pea pe un botuyu paiteta. A ver, pe y cuá pona y naña de cuá pona bebe. Entonces ese mandó a pea lleva. Entonces, ¿cómo te hace pensar y cómo te hace entender, verdad? ¿Qué significa verdaderamente un camino de acuerdo a lo que el Señor nos propone? Pero viste que está siempre en torno a la comunidad. Porque ese ser individuo, yo, si estoy podrido, evidentemente, entonces voy a comenzar a podrir a todo el resto, a toda la comunidad. Y por eso es que en este lenguaje tan fuerte, ¿verdad? Porque nos dice al final que el castigo para una persona blasfema, que el castigo para una persona que no piensa en Dios, que el castigo para una persona que se aleja del Señor, ¿qué es? Y aquí dice la muerte, así mismo te dice, es la muerte. Ciertamente son expresiones muy fuertes, pero que debemos pensar, ¿verdad? De una forma de reflexionar. Es una forma de decir que nosotros tenemos que sacar esa naranja podrida, dice. Y bueno, es la forma como responde ante una controversia y una situación difícil de una comunidad. Bueno, sigamos un poquitito con nuestra explicación, ¿verdad? De este blasfemar. Nosotros estábamos hablando del Ban Mishmar, estábamos hablando de eso, que significaba esa prisión, ¿verdad? Entonces, ante toda esta situación, ellos no es, decíamos, que lo sacan directamente ya a esa persona, sino que procuran mirar, procuran acompañar, procuran salvar. ¿Qué puede ser salvado? ¿Qué puede ser salvado? Entonces, la se mandó, ya ve, algunos mío yecacue, pero mi naranja, yecacue, mi ahí ponadín. Pero oyeca, pero para enseguida y tu yudama, entonces, de ahí amara, entonces dice, y que tu hanguaisha, yay puru, yesami, catupa yay puru, y catupa yay puru. Es decir, sacar afuera porque ese tiene todavía alguna palabra, pero oyecante, guapi, arira, o lo que sea, oyeca. Entonces, reipuruja enseguida, maoija, reñamipe, repó, imagina, uma la jugo de naranja o lo que sea, jugo de pomelo, en fin, la de huerecoja, repó. Y esto, queridos hermanos, a nosotros nos puede dar, justamente con estas analogías, o sea, con estas comparaciones, llegar al quid de la cuestión, ¿verdad? Al caracú. Porque peñan de yaro, peala yerurea, jinañande. Bueno, volvemos enseguida con más de yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos con nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando sobre este capítulo 24 del libro del Levítico. Estamos haciendo todo un programa sistemático, ¿verdad?, de reflexión sobre estos capítulos y sobre estos versículos. Lo importante es conocer la palabra de Dios. Yecuamí, lleva Ñandeyara, Epajíse Ñandema, lleva Ñandeyara, Ñande ayuda y mía, lleva Yaguatami, Hanguaya y Pejapereje. Y estábamos mirando aquí la cuestión del blasfemo, del maldecir, Ñande, ya ahí la Ñande traducción, lleva Ñande Evaí, ya Evaí Ñandeyara Ñe'e. Es encostarse, ponerse al lado, fuera del camino. Entonces la palabra incluso maldecir. ¿Por qué? Y porque nosotros no seguimos los mandamientos, hacemos mal, no queremos asumir lo que el Señor nos está regalando, no queremos asumir absolutamente entonces esta propuesta de salvación. Y más bien somos nosotros quienes hacemos nuestra propuesta a Dios y a los demás también, ¿verdad? Porque de ahí también vienen todas estas cuestiones de esta secta, que cada uno entonces ya se separa del grupo justamente, pensando que entonces con esto están haciendo algo bueno, pero sin embargo, todo lo que es división, como dice San Pablo, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 1, del 10 en adelante. No, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, cada uno entonces considerándose, no, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal secta, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante peligroso si nosotros no nos ponemos las pilas y comenzamos a pensar y a reflexionar profundamente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Bueno, miremos un poco más y sigamos estudiando lo que nos dice aquí. Consultado Yahvé, decíamos, este aspecto era muy importante porque nosotros con esto considerábamos que no es que uno toma ya una decisión a primera,
ese nervioso, bueno, usted fuera de aquí, ¿entendiste? Como una reacción así primaria. No, aquí en este segundo sí, ya hay señal de guapú, hay calcular. Guapú, entonces, Pepe, mañana y mi ya po upea y ya por la discernimiento. El Señor le dijo a Moisés, después, ¿verdad? Después de haber hecho todo un discernimiento, porque primero le dijo, ¿verdad?, que el hombre fue puesto bajo custodia hasta tanto se pudiera tomar una decisión. La cuestión de la decisión. Primero somos nosotros, decisión. Bueno, verdaderamente decidía sea ya pota upea. Sea guatata pecha peñan de yara o yerurejai se. Y después entonces, después de poner ahí, en un momento en el cual necesitamos tomar esa decisión, entonces el Señor ahí le dice a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Entonces es lo más duro, ¿verdad?, y lo más doloroso. Pero fíjense que está llamando aquí a toda una comunidad a asumir una responsabilidad. Toda una comunidad a asumir una responsabilidad. Todos aquellos que lo han visto ahí, güey. Todos aquellos que lo oyeron, pongan las manos sobre su cabeza y que toda la comunidad. Entonces este es el elemento más difícil, ¿verdad?, para una comunidad cuando toma una decisión de esta envergadura. Y bueno, ya es a mí entonces, a veces yo dice, el infractor será llevado fuera del campamento. Los testigos, otro elemento de su blasfemia, darán su testimonio imponiendo sus manos sobre él. Darán su testimonio. Porque dice entonces, Ina, que hay una responsabilidad en dar a conocer, ¿verdad?, a las personas. Yo soy testigo, dar esa responsabilidad a las personas, que se den cuenta que todos somos responsables de una comunidad. Anila ya ente fulano to yapo pea. No. Ahora, en un gesto de exoneración de la propia responsabilidad y la comunidad, corresponsable solidariamente del mal que pudiera acarrear a Israel la blasfemia cometida, y con el fin de evitarlo, lo lapidará hasta morir. Aquí está entonces lo que yo les decía y estuvimos reflexionando desde hace rato. Imagina la naranja podrida, ya es, ¿verdad? Porque si hay uno solo, después entonces se pudre todo. Pero aquí te explica, ¿verdad?, de una manera espectacular. En un gesto de exoneración de la propia responsabilidad, la comunidad corresponsable solidariamente del mal que pudiera acarrear a Israel. Mira que es corresponsable solidariamente del mal que pudiera acarrear a mi familia, que pudiera acarrear a mi nación, que pudiera acarrear a mi grupo, a mi iglesia. Entonces la blasfemia cometida con el fin de evitarlo, que no suceda más eso, lo lapidará hasta morir. Bueno, esta es una expresión bastante dura, ¿verdad? Una decisión muy dura, ¿verdad? Porque hasta morir lo va a lapidar. Ciertamente, como ya dijimos varias veces, aquí la centralidad está más bien en el hecho de tener que extirpar de la comunidad todo aquello que es malo. Y por lo tanto tenemos que buscar las metodologías incluso extremas. Porque cada vez hay metodología extrema, es toda la comunidad que se pone a lapidarlo hasta matarlo a esa persona. Que en realidad lo que está queriendo decir es que ese mal no puede continuar dentro de nuestra comunidad, porque si no, como tu yupata. Entonces buscamos la manera, cuál es la metodología de exterminar ese mal de nuestra comunidad. Los testigos deben denunciar el hecho, de lo contrario se hacen responsables del mismo. Otro elemento importante. Los testigos se tienen que hacer responsables del hecho. Diga tú, entonces la añade Jacoaminte, Yahuero Kinini. Viste que hay una responsabilidad. Nosotros decimos también, pecado de omisión. Pecado de omisión. Va el pecado de omisión. Omitir.
derei nemombe uy. Derei ella cuajina que ese pecado, que esa situación nos va a llevar por mal camino. Y vos sabés que esa persona se metió en ese mal camino. Andere kinini, ekinini, derei yubema eve. Entonces vos dices, te volvés cómplice y responsable de esa misma comunidad. Porque esto también es importante. Fíjense, queridos hermanos, que aquí cuando yo estoy actuando de esta manera, o sea, queriendo ayudar a la comunidad, es justamente porque yo sé bien que si dejamos pasar y pasamos, ¿qué pasa? Y después verdaderamente la sociedad se corrompe. La sociedad se corrompe, la iglesia se corrompe. Todos nos vamos corrompiendo. ¿Por qué? Y porque justamente alguien que comienza y que da esa libertad y que da esa posibilidad de hacer lo que está mal, entonces, entonces, un poquitito de corrupción, entonces ya es. Y eso entonces él dice, no, eso, si queremos sacar eso, hay que ser entonces exigente. La muerte aquí está significando, la lapidación hasta morir está significando una exigencia dentro de un camino de esta comunidad que busca extirpar lo que es malo. Estamos siempre, ¿verdad?, a través de Ñandeyara Ñe'e, invitándoles a todos ustedes también a participar y a entrar dentro de nuestro grupo Ñandeyara Ñe'e. Ustedes saben que además de ser una fundación, es también una asociación de laicos, ¿verdad? Asociación de laicos que procuran evangelizar a través de los medios de la comunicación. Y entonces todo, entero betea yeye putazoana, yepa entero betea entonces ñañe moyana upepe, ayeya pola y catumie, porque ñande ya ñango majana pe ñande yara ñe entero betea roga pe yepa entero betea ñajenduana, allá yana pa pe ñande yara he se ñande en el día a día, opearela todos los días, yare con que sea pe mishimi, tiempo de reflexión sobre la palabra del Señor. Entero betea entonces ñaye putazoana, y por eso como comunidad también de laicos, entonces invitamos a todos. Ven, siempre hoy preco Pepe la número, peje Pepe, escribió Pepe. Apellé entonces, primero a través de la oración entero beteña, uno por el otro, para que podamos hacer un buen servicio de evangelización y de conocimiento de la palabra de Dios. Y más aún, en este año en que nuestros obispos nos están pidiendo y nos están diciendo, este es el año que le dedicamos a la palabra de Dios. Apeina ñandere sarayana, apea yapona, apea entonces ñamoyana. En nuestro estudio bíblico. Y bueno, seguimos diciendo, los testigos, decíamos, deben denunciar el hecho, de lo contrario se hacen responsables del mismo. Probablemente los testigos serían los primeros en arrojar las piedras, incluso, entonces los testigos son los primeros en arrojar las piedras. De esta manera se instaura la lapidación como castigo para el blasfemo. De esta manera, entonces, se instala esta forma del castigo, la lapidación, para el blasfemo. La prohibición de pronunciar el nombre de Dios, este ya es el otro punto, ¿verdad? Hashem, diga tú, entonces, ya pronunció, o sea, blasfemar contra el nombre de Dios. Obligó a los escritores hebreos a agudizar el ingenio para buscar nuevas alternativas y crear una serie de denominaciones paralelas que remitían a la divinidad de forma indirecta. Bueno, esta es de forma indirecta porque yo digo Hashem. Hashem quiere decir el nombre. Pero dice, justamente, hay también toda una teología, hay toda una escuela, ¿verdad?, que nosotros conocemos en la Biblia y que nos dice que justamente el nombre de Dios no se puede pronunciar. Entonces, si está escrito Yahvé, diga tú y ñandeña pronuncia la era Yahvé. Ella ñande ya es Adonai. Entonces cada vez que ya es ya el nombre de Dios que está ahí por la reverencia justamente que le tenemos a Dios, ni pejera ni gatuy, entonces ñande ya es. O entonces ñande ya es Hashem, por ejemplo. Esta es una forma indirecta de decir el nombre de Dios, se dice Obea. O el otro Adonai quiere decir Adón, Señor. Entonces el Señor, y así sucesivamente. Bueno, entonces la tradición rabínica considera muy grave el uso vano del nombre de Yahvé. La tradición rabínica dice, esto es una cuestión muy vana, el utilizar el nombre de Yahvé. Así,
Y como curiosidad, Ben Ezra interpreta de la siguiente manera la gravedad de la violación del mandamiento del Éxodo 27, que es justamente el no blasfemar, ¿verdad? No tomar el santo nombre de Dios en vano. Todo esto entonces nos invita, ¿verdad? Muchos piensan que emplear el nombre de Dios en vano no es una transgresión. Muchos piensan así. Sin embargo, el comentario de la Torá dice: les demostraré que es más grave que todas las prohibiciones que le siguen. Profanar el nombre de Dios, es decir, tomar en vano el nombre de Dios. El asesino y adúltero que cometen pecados muy graves no pueden en cualquier momento asesinar ni cometer adulterio. Pero quien tiene la costumbre de jurar en vano puede en un solo día pronunciar miles de veces un innumerado y limitado caso de juramentos. Y está entonces tan acostumbrado a este pecado de blasfemia que no advierte que está jurando. ¿Por qué? Porque ya está tan acostumbrado. Por eso yo les decía, de lo que sale de la boca es de lo que viene de adentro del corazón. Lo que sale de la boca es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Si es alegría, evidentemente que nosotros vamos a transmitir mucha alegría, mucho empeño, mucho esfuerzo. Pero si es también amargura, queridos hermanos, cuánta amargura muchas veces nosotros transmitimos, ¿verdad?, a las personas, y eso es lo importante que tengamos en cuenta. Y entonces, si está tan acostumbrado a este pecado que no advierte que está jurando, si tú le reprochas, ¿por qué has jurado ahora?, jurará que no ha jurado. Antes de pronunciar cualquier frase, jurará, pues esa es su costumbre. Quien jura en falso, profana el nombre de Dios públicamente, sin ningún decoro. Ese es entonces Ben Ezra en el comentario a la Torá. Es interesante como el mismo rabino, ¿verdad?, reflexiona sobre este punto, ¿verdad? Nosotros provenimos del judaísmo, por lo tanto no tenemos que asustarnos, al contrario. Cuanto más entramos a nuestras raíces, cuanto más entendemos el Antiguo Testamento, por eso yo digo, ¿verdad?, y cuanto más entendemos el judaísmo, ciertamente que el cristianismo se entiende, pero maravillosamente, como una respuesta a todo lo que justamente el Antiguo Testamento se estaba preguntando y estaba buscando. ¿Cuándo vendrá ese Mesías? ¿Cuándo le tendremos a Dios mismo, el reino de Dios, de construcción aquí entre nosotros? Jaupea entonces la ñandella ya en el Nuevo Testamento. Por eso digo, es una maravilla, es una orquesta aquí organizada, ¿verdad? Una sinfonía, digamos, ¿verdad? Tanto que comienza el Antiguo Testamento y que va caminando y se nos va presentando hasta que llega el tiempo de la plenitud, como dice la carta a los hebreos, la plenitud que se realiza. De muchas maneras nos han hablado, pero ahora nos habló nada más y nada menos que por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Hebreos capítulo 1. Y bueno, la Mishnah, con el fin de evitar la profanación del nombre de Yahvé, escribe el nombre de la gloria. El castigo no se explica tanto al israelita como al extranjero residente, como el episodio acaba de confirmar. Esto parece reflejar una época de mucho mestizaje, como fue la de la vuelta del destierro de Babilonia. El versículo 15 parece decir que incluso aquel que blasfeme contra su Dios, se supone un no israelita, será también castigado. Será también castigado, es decir, está hablando también del extranjero, ¿verdad? ¿Y por qué será esto? Y bueno, porque aquí entonces, viste que siempre está apuntando a la comunidad. Y claro, si yo traigo una persona, porque esto pues viene a ser Israel la naranja podrida, sea el que sea un extranjero o sea alguien que está dentro de la misma comunidad. Y bueno, todo esto es muy hermoso y seguiremos nuestra reflexión con Ñandeyar Añé. Por hoy quedamos hasta aquí, queridos amigos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyar Añé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por